vamos a hablar de esos temas. Nos acompaña esta noche en la mesa de conducción Norma Correa, docente y representante del colectivo Volvamos a Clases. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Y también está con nosotros el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI. Gracias también por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Tati. Gracias a los dos por acompañarnos. A ver, ¿cómo ven el panorama en primer lugar? Y comienzo contigo, Norma, respecto al tema educativo. Hemos estado escuchando a lo largo de ayer y hoy a padres de familia que se les está haciendo muy complicado que sus hijos puedan estudiar. ¿Qué piensas de la medida que ha dictado el gobierno? Me parece que es una medida desproporcionada, es una medida indolente con la realidad de los hogares, con la realidad de escolares que han pasado por uno de los cierres más largos del mundo en el contexto de pandemia. En el Perú se cerraron, no nos olvidemos, 2 años instituciones educativas, nidos, primaria y secundaria, las universidades prácticamente 3 años. Entonces ya con ese antecedente uno hubiera esperado que no íbamos a volver a cometer los mismos errores. Sin embargo, observamos con preocupación que el gobierno, ante cualquier problema, opta por la salida fácil de mandar a clases remotas sin realmente preocuparse por garantizar las condiciones para que continúe un servicio esencial como es la educación. Acá no estamos hablando de un tema accesorio, un tema menor, estamos hablando de un servicio público esencial y de derechos que no se pueden cumplir con todos estos problemas que ahora enfrentan muchos hogares de conectividad, por ejemplo. De acuerdo, de acuerdo. Y lo hemos estado viendo a lo largo del día. Vamos a escuchar justamente a algunos padres de familia que hemos podido recoger sus declaraciones respecto a cómo están haciendo para que sus hijos puedan estudiar esta semana. Es un poco complicado por el tema del internet que estamos pasando acá, se va la señal muy rápido y bueno, como usted verá, hay niños que a veces tienen celular para que puedan hacer sus clases y hay otras veces que los papás cargan su celular, se van y bueno, pues los chicos pierden clase. Como siempre, señorita, no tenemos internet por los bloqueadores del penal. Y eso ya hace tiempo que estamos. Para pandemia ha sido terrible, ¿no? Hemos tenido enfermos, todo, y nada, pues no nos hacen caso, pues. Y ahora con las clases virtuales. Con las clases virtuales ahora, como mi nieta va a estudiar hasta el viernes, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí. Bueno, para poder tener señal, nosotros tenemos que irnos hasta a la espalda, al parque, a poder sentarnos ahí y poder cuidar a nuestros niños para que puedan hacer una clase. Niños que han tenido que salir a las veredas, que ir a la casa de los vecinos. Si tenían un celular, enhorabuena, tenían que compartirlo también. Esa es la realidad. Y eso, ojo, eso es Lima. Provincias, la cosa es mucho más complicada. Coronel, ¿se justifica esa medida en materia de seguridad, teniendo en cuenta que lo que nos ha dicho el gobierno es mandamos a los chicos a clases por la PEC? A ver, Tatiana, esta es una muestra muy clara de cómo ni la educación, ni la salud, ni el comercio, ni la actividad normal de las personas funciona sin seguridad. Esto que está sucediendo, este evento de clausurar clases y tener niños en su casa por una semana, fuera de horario, de manera súbita, repentina, alterando la vida familiar, alterando la vida laboral, no es usual y no se justifica. Y esto solamente se explica porque no hay criterio profesional de manejo de la seguridad. Mira, yo participo en APEC. Un escenario de APEC es 2 años de planificación en seguridad. No se escapa nada. El Perú ha tenido 2 APEC. Nunca se ha cerrado clases una semana. Hay dos días feriados de funcionalidad propia del evento, pero no se dejan los estudiantes sin colegio una semana. ¿Y por qué cree que se tome esta decisión ahora? Porque, a ver, hemos escuchado al ministro Morganquero, al jefe de gabinete, el señor Adrián Sen. Particularmente no entiendo cuál es la medida, cuál es la explicación para dejar a los chicos sin clases presenciales. Bueno, sí hay explicación, lamentablemente, ¿no? La explicación es que el manejo, la gestión de la seguridad del Estado ha sido sobrepasada por los acontecimientos. La gente, las personas que tienen nombre, apellido, DNI, que manejan la seguridad son unos incompetentes. O sea, para mí resulta agotador ver el esfuerzo de la policía día a día. Lo vemos por todos lados. O sea, parece que no durmieran los policías, pero esto es un problema de dirección, de liderazgo, de falta de gestión política y falta de dirección institucional. Hay una incompetencia total de prevenir, de organización, de entrega de recursos. Eso es lo que sucede. La población debe tener bien claro que toda la alteración de la vida cotidiana de nuestra sociedad se altera
por la falta de seguridad. Y eso responde a falta de gestión política e institucional. Ante esa incompetencia de la que habla el coronel Liendo, Norma, son los escolares principalmente los que están pagando los platos rotos. Decía anoche el señor Adriancén que en casi todos los lugares de Lima hay conectividad y que ya por la pandemia nos hemos vuelto mucho más flexibles, nos hemos adaptado y que eso no iba a ser mayor inconveniente. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la verdad que sorprenden las declaraciones tanto del Premier como del Ministro de Educación, porque acá hay de alguna manera dos grandes ámbitos de impacto, ¿no? Un primer ámbito tiene que ver con la experiencia educativa. Yo soy profesora universitaria en la Universidad Católica y soy consciente que en una clase remota hay una serie de cosas que puedo trabajar y cosas que no puedo trabajar con mis alumnos, y mis alumnos ya son personas mayores. Como madre, lo he visto en la pandemia con mis hijas. Y de hecho, en el colectivo Volvamos a Clases, que está formado por madres y padres de instituciones públicas y privadas, en la pandemia justamente este colectivo empezó a funcionar ante la frustración de ver que todo estaba abierto en el Perú, menos los nidos, colegios, y eran los niños los que pagaban la factura. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que estamos observando, y este es un dato importante porque creo que el coronel Liendo pone un tema crítico cuando pone sobre la mesa las fallas de gestión. Recordar es volver a vivir. De acuerdo a datos sistematizados por el colectivo Volvamos a Clases, en un mes en el Perú hemos tenido 4 cierres educativos vinculados o justificados por paros. Y discúlpeme, preciso, en Lima y Callao. En Lima y Callao, el 26 de septiembre, jueves 10 y viernes 11 de octubre, miércoles 23 de octubre. Ahí van 4 días que se cerró la educación en Lima y Callao con la justificación del paro. Ahora sumamos estos 3 días que han caído de imprevisto, ¿no? Recién comunicados el viernes, justificados por el APEC, pero queda claro que esto no es un tema del APEC. Creo que es un orgullo para el Perú ser sede de APEC. No es primera vez que somos sede de APEC, ya tenemos experiencia. Aquí la crítica va a la incompetencia, a la falla de gestión y a la indolencia de hacerle pagar este precio a los estudiantes y a sus hogares, porque ya para rematar una idea que me quedó en el aire, Tatiana, además del tema pedagógico, donde podemos realmente discutir qué tan efectivas son esas clases remotas en el supuesto que las tengas, porque tener un WhatsApp no es clase remota, está el impacto en los hogares, el impacto en la economía familiar. ¿Cuántas madres, cuántos padres en Lima, Callao y Huaral hacen teletrabajo? Teletrabajo es un privilegio de pocos. ¿Cuántos salen al día a día a obtener ingresos para llevar un pan a la mesa? ¿Cuántos niños se quedan solos en esta coyuntura? De acuerdo, es muy cierto. A mí me queda claro que la prioridad del gobierno no es la seguridad, tampoco es la economía, por lo que bien has escrito, porque los extorsionadores también atacan duramente a empresarios, a comerciantes, y tampoco, por lo menos hoy, es la educación, ¿no? Y bien decía Norma Correa que eso se asemeja un poco a pandemia, cuando todo estaba abierto, menos la educación. La educación fue lo último que regresó. Y decía ayer el señor Adriancén, a ver, el objetivo es que haya mucha fluidez, que se puedan desplazar todas las delegaciones que están llegando para el APEC. Enhorabuena. Pero bajo esa lógica no debería cerrarse en todo caso otros negocios, tener todo mucho más cercado, porque es solo la educación, eso es lo que yo no entiendo. Claro, eso es. A ver, la educación en términos prácticos, porque la movilidad de estudiantes a los colegios, a las escuelas y a los universitarios y todo el grupo poblacional asociado es significativo. Ya. En términos prácticos, reduce el tráfico. Ya. O sea, y le da un alivio a la seguridad. Pero Y de podría nuevo, ser focalizado. no, podría ser muy bien gestionado. Claro. O sea, hay técnicas, hay procedimientos e insisto, lo que no hay es profesionalismo, no hay gestión. O sea, aquí se nos quiere vender la idea de que aceptemos, tenemos que aceptarla porque no nos queda otra, ¿no? Aceptemos esto como un sacrificio por el Perú, por la PEC. Yo creo que no es así. O sea, tenemos que ser consecuentes con la PEC, pero aquí estamos haciendo un sacrificio por la incompetencia. Ya. Estamos aguantando algo porque ni los políticos ni los que dirigen la seguridad hacen su trabajo. Esa es la realidad. Porque, a ver, ¿qué le hace un chico de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, no yendo al colegio? Donde ahí además no solo recibe educación, está con los profesores, recibe alimentos, o sea... Es la vida tiene normal todo. de la ciudad. Es las ¿Eso actividades qué va a cotidianas. perjudicar en materia de seguridad, de transitabilidad? Absolutamente nada. Decía el ministro Morganquero el día de hoy que en los colegios públicos, le corregirá usted si es que es así,
El 99.9% de chicos han podido estudiar sin problemas y que en el Callao el 100%. Vamos a escucharlo. Nosotros estamos solidarizándonos siempre con nuestros estudiantes que están en esas zonas, en esos colegios, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, en donde ha habido también una afectación. No todo es a través de el Internet, es sobre todo utilizando los materiales educativos con los que cuentan los estudiantes, con un acompañamiento más cercano de los profesores, y vamos a estar en la mejor disposición para corregir lo necesario hoy y mañana, en donde puedan desarrollar distintas actividades pedagógicas que contribuyen a lo que implica también el conocimiento de las 21 economías que forman parte de APEC. Y por supuesto también cuidar la integridad de nuestros niños en caso de que se dé alguna manifestación, alguna protesta, algún paro, como algunos lo siguen planteando. ¿Qué tanto puede hacer además un docente al que le han anunciado 2 días antes que el lunes tiene que entrar a clases a distancia? Mira, la verdad que son declaraciones preocupantes, sorprendentes. El gobierno quiere tapar el sol con un dedo. A ver, hemos visto esa publicación en las redes del Minedu. Yo he consultado, ¿no? con algunos actores educativos, y lo que pasa es que el ministerio los llama a los directores. Señor director, ¿usted está ofreciendo? Sí. A ver, pero vamos al principio realidad. Tenemos aquí en el Perú, y en Lima en particular, que es lo que estamos hablando ahora en el marco de estos cierres de APEC, 2 tipos de realidades. Tenemos la realidad de aquellos chicos que no tienen conectividad, o porque no tienen los equipos, o porque no, o están en una zona sin cobertura, o pueden estar en una zona con cobertura, como ocurre en Lima, pero no tienen saldo. Todos sabemos, todas las personas que nos están escuchando, que si yo no tengo saldo, este teléfono no me va a servir para navegar, por más funcionalidad que pueda tener. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un hogar con 2 hijos, con 3 hijos, con un teléfono? El teléfono se lo lleva la mamá o el papá a trabajar, y en el supuesto que esté en casa tiene que tener saldo. Y lo que ha estado revelando ayer diferentes medios de comunicación que han estado visitando puntos de la ciudad es que el problema de pagar el saldo es oneroso para hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, allá hay un tema. El otro lado del espectro son personas o estudiantes que tienen los equipos, o tienen conectividad. Por ejemplo, personas como mis hijas, ¿no? Tengo 2 hijas escolares y ellas tienen todo el internet, tienen computadora. A ver, yo les pregunto, ¿es educación que un escolar esté sentado frente a una pantalla de 7:50 de la mañana a 3 de la tarde? Eso no es educación. Y con todo lo que ellas pueden tener y muchos otros chicos. Y estamos hablando del segmento de los que tienen conectividad, Exacto. Los docentes, colegios que tienen las herramientas preparados, pero aún así, tenerlos sentados frente a una pantalla no es educación. Entonces acá, Tatiana, aquí hay 2 temas que tienen que desmontarse claramente. En primer lugar, las clases remotas aparecen en el Perú en el contexto de la emergencia del COVID. Eso, gracias a Dios, ya pasó. El gobierno está abusando de una solución de emergencia en otro contexto. Y la otra cuestión que debe quedar absolutamente clara es que clases remotas no equivalen, ni sustituyen, ni reemplazan a la educación presencial. Antes de la pandemia era tremendamente difícil cancelar clases. ¿Por qué? Porque tenías que recuperar presencialmente. Lo que está haciendo el Ministerio de Educación con esta medida es bajarse el trabajo, buscar el camino corto, en vez de optar por una recuperación presencial, opta por esta ficción de las clases remotas. Porque nos están diciendo que es exactamente lo mismo. Y justamente este comunicado del que hacías referencia, que dice Minedu que el 99.9% de clases de manera remota, porque no son virtuales, según ha dicho el ministro, se han llevado a cabo el día de hoy sin problemas. Y lo hemos visto. Yo no sé de dónde saca esas cifras el Ministerio de Educación, con todo respeto, pero realmente no es la realidad. Lo que nos dice el Ministerio de Educación versus lo que hemos encontrado en las calles. Hoy, esta mañana, Buenos Días Perú estaba haciendo un enlace sobre este tema en San Juan de Miraflores. ¿Y qué pasó? Se fue la señal. Así como le pasa a los chicos, también les pasó a un equipo de Panamericana. Véanlo. Esta mañana hemos llegado hasta la parte más alta de San Juan de Miraflores. Estamos en... Y vamos ya ahí está, ahí está la conexión. Ahí está, ministro. Se nos cae el enlace, los chicos... Se nos cae el enlace a nosotros, imagínense a los chicos intentar tener internet para la clase. Miren esos pequeños expuestos en la calle, estaba conduciendo ahí
Nuestra reportera estaba haciendo un enlace desde este punto en San Juan de Miraflores, contando lo que estaba ahí pasando, viendo a los chicos en la calle, tratando de conseguir un poco de conexión, compartiendo de pronto, y se fue, se cayó. ¿Así como? ¿99.9%? No, pues, imposible. No eran necesarias, coronel, estas medidas. No, definitivamente, ¿no? Y el costo de la seguridad se lo traslada a las familias, ¿no? Claro. O sea, el pago del teléfono, dejar de trabajar, estar encerrados en casa, todo ello por imprevisión e incompetencia. O sea, la población debe tener bien claro que la gestión de la seguridad debe estar a cargo de personas responsables y serias. La seguridad no es una percepción, la seguridad es una realidad, son cosas concretas, ¿no? Que me permitan a mí la confianza suficiente para desarrollar todas mis actividades en forma normal, ¿no? Mientras se siga considerando que la seguridad es una percepción, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. De acuerdo. ¿Se podría haber tenido de pronto educación de calidad a distancia si es que se hubiera planificado y no se hubiera avisado 2 días antes? ¿Esto habría sido posible? Mira, yo honestamente creo que, a ver, todo lo que son innovaciones educativas, pedagógicas, el uso de la tecnología, eso tiene por supuesto un espacio, es importante, pero eso no sustituye a la educación presencial. De acuerdo. O sea, la Ley General de Educación es clara, los padres que envían a sus hijos a colegios públicos y privados estamos enviándolo a una institución que ofrece un servicio presencial. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que el Ministerio de Educación y el gobierno, al tomar estas medidas, están atentando contra el derecho de educación de quienes, en primer lugar, estos niños, como hemos visto en el reportaje que has mostrado, ¿no? Y otros medios de comunicación también han evidenciado, niños que se ven impedidos de poder estudiar, familias con dinámica totalmente disruptiva por esta situación. Pero además estamos cayendo en el facilismo de cerrar la educación por cualquier motivo, y esto ya tiene que parar. ¿Ya? Y yo creo que la mejor prueba es que, mira, Tatiana, estos cierres no son de ahora. Hemos tenido 4 cierres en el transcurso de un mes, entre fines de septiembre y fines de octubre, hemos tenido 4 cierres educativos en Lima y el Callao. Esa es la mejor prueba que aquí la razón no era la PEC. Aquí es, y coincido con el coronel, improvisación e incapacidad de gestión, y están que le hacen pasar la factura a quienes no se pueden defender, a estos niños. De acuerdo. Que finalmente van a estar en su casa encerrados, y se nos pide a los padres de familia comprensión y flexibilidad, cuando en realidad el gobierno tiene que, honestamente creo que, tener cable a tierra y darse cuenta que aquí ha cruzado una línea, porque esto no solamente, digo yo, es una falta de respeto para los estudiantes, una medida totalmente indolente con los hogares, sino también ha complicado la vida de las instituciones educativas desde la inicial hasta la institución a la educación superior. Estamos a puertas del cierre del año educativo. Claro. De acuerdo. Y se está afectando muchísimo la educación, la economía, por el tema de seguridad, del que ese gobierno todavía no se hace cargo. El día de mañana se ha anunciado una paralización, una protesta, nuevamente gremios que van a salir a las calles, anuncian ellos, han conseguido que otros se adhieran a esa paralización en algunas regiones del país principalmente, y a horas de que esto ocurra, a horas también de que se realicen las reuniones más importantes de la PEC, un bus de transporte público con pasajeros adentro, podría ser cualquiera de nosotros que está llegando a su casa, que está yendo al trabajo, ha sido atacado. Vamos a ver las imágenes de lo que ha ocurrido hace apenas unas horas. Bien, vamos comentándolo mientras buscamos el video, no hay ningún problema. Ahí está, esas son las imágenes de lo ocurrido. Les estaba diciendo, este bus, porque ya parece que se ha vuelto, además, regla general, y esto es durísimo, que los buses sean atacados con gente adentro. O sea, esto es una locura, algo que hasta hace poco comentábamos. Exacto. Sorprendidos, suceder, ¿no? Y ahora está ocurriendo, pero con demasiada frecuencia. Y no interesa si hay mujeres, mayores, adolescentes, niños. No interesa absolutamente nada. Y los pasajeros están ahí. Esas son imágenes de los mismos pasajeros que se han grabado, aterrados. No hacen más que tirarse al piso. Ahí mira, una jovencita contando seguramente lo que está viviendo. Qué terrible lo que estamos viendo. En pleno estado de emergencia, coronel, en plena semana de la PEC, donde se ha desplegado además 13.000 efectivos de la policía, pero claro, para 2 cosas en particular, ¿no? Para garantizar la seguridad de la PEC y para controlar el tema de protestas. ¿Y quién se hace cargo de esto? Por eso la ciudadanía está a merced del crimen. O sea, se entiende, la seguridad de la PEC
dignatarios, visitas. Paros, hay que bloquear los paros. Y nuestra población desprotegida. Y esto es producto, insisto, de la improvisación, ¿no? Y me lleva a pensar aquí, Tatiana, a ver, problemas con el Ministerio Público con respecto a la flagrancia, la detención preliminar, investigaciones, todo es un caos. Si no se arregla el Ministerio Público, si no se sincroniza con una policía reformada, reestructurada, esto va a seguir. ¿Qué más muestras quieren de que las cosas necesitan cambiar, ¿no? Y con un enfoque en la policía que, como digo, es muy sacrificada, policía sin entrenamiento, ¿no? Con uniformes defectuosos, sin tecnología, sin equipamiento, y aún así, ¿no? Arriesgando su vida y en su casa su familia, sus esposas, sus hijos esperándolos, ¿no? Con condiciones precarias de trabajo, ¿no? Esto tiene que cambiar y la responsabilidad, insisto, es de los más altos niveles, ¿no? Los niveles de la gestión institucional. Tiene que cambiar. Ya estamos trabajando un equipo de entendidos aquí también, policías serios que ven este problema, de adaptar modelos, ¿no? Modernos. Tenemos policía de España, policía de Italia, policías regionales, también Chile es un ejemplo. No puedes copiar porque tenemos una realidad distinta, pero sí podemos adaptarlo, ¿no? Este gobierno no va a poder hacerlo, pero sí hay gente seria que ya está trabajando en un cambio serio para tener una policía digna y a la medida de lo que necesitamos. Si no, esto va a seguir empeorando. Ya, pero el poder político es importante siempre, ¿no? Sí, si no hay voluntad política, si no hay la verdad voluntad es que política, no se puede avanzar con nada. Un tema educativo, salud, con absolutamente... Lamentablemente este gobierno está flotando con un salvavidas desinflado, ¿no? Y Claro, porque es muy complicado vivir con él. una mamá que tiene que ir al colegio con sus hijos, que tiene que ir a hacer las compras, que tiene que ir a trabajar, exponerse todos los días, porque es eso. Sí, y bueno, a ver, yo creo que por supuesto que salvaguardar la integridad y la seguridad de la comunidad educativa es importante. Sin embargo, esto no nos debe llevar a paralizarnos y tampoco nos debe llevar a normalizar y agachar la cabeza con los cierres educativos arbitrarios y, como ya lo han señalado varios abogados, inconstitucionales. Aquí, insisto, ya en el Perú se ha vuelto costumbre. Esta medida de cerrar instituciones educativas también ocurre en regiones. Paro, cerramos colegios. Hemos visto que en Piura también se ha hecho con el tema de la crisis hídrica. Entonces, van apareciendo diferentes razones por las cuales se cierran instituciones y esto está ocurriendo porque creo que desde el gobierno creen que la clase remota sustituye a la experiencia de la educación presencial. Y es acá lo que hay que sincerar, porque, a ver, yo quisiera que me explique, por ejemplo, el señor ministro de Educación, si es que mensajes por WhatsApp constituyen educación. No constituyen educación, y por más que se diga que sí, que no todo es conectado, que vamos a usar materiales, etc., etc., nada sustituye la experiencia de estar en el aula con el docente, con los alumnos. Esto también es difícil para los profesores, porque los profesores ahora se encuentran recargados, adaptando materiales, ¿no? Hemos recibido información, por ejemplo, que el viernes por la noche el Ministerio ha estado mandando por WhatsApp materiales sobre la PEC a directores de instituciones educativas. O sea, una total improvisación para tratar, me imagino yo, de darle un ribete pedagógico a esta medida arbitraria. Y cuando ya los docentes tienen, pues, desde la inicial, la primaria, la secundaria, superior, tienen su hoja de ruta hacia fin de año, se vienen las evaluaciones, se vienen actividades. Ya está todo programado. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que damos? Damos dos mensajes para mí que son totalmente lesivos. Primero, que la educación es la última rueda del coche en el Perú. Y segundo, que no nos importa, no nos interesa el bienestar de los niños y adolescentes y de los jóvenes estudiantes, porque estamos que sean los únicos que paren en esta coyuntura. Mientras hay una persona que no sea capaz, o que mejor dicho, sea incapaz en el Ministerio de Educación, muy probablemente sigamos teniendo más cierres, porque para ellos se justifica, porque hay internet, dicen, hay conectividad, ya nos adaptamos y todo funciona bien. Lo mismo que pasa en el sector interior. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado esa noche también el ministro Santibáñez, diciendo nuevamente que las cosas están funcionando bien y que está dando buenos resultados. Estado de emergencia desde que este se inició. Ya han muerto cerca de 50 personas en los distritos
en donde estamos bajo estado de emergencia. Yo te diría que invites, por ejemplo, aquí a tu programa a los alcaldes de los distritos del estado de emergencia y vas a poder advertir que del trabajo que están realizando conjuntamente con la Policía Nacional sí hemos tenido resultados. El alcalde de San Juan del Lurigancho declaraba que en este estado de emergencia había reducido la incidencia un 9%. Ministro, igual como otros alcaldes. No hay nada más concreto que un muerto. Y es más. Hay 50 muertos. Hace un momento tuviste un invitado que fue el señor el transportista que te dio datos falsos. Y que te dio datos falsos porque justamente están abocados solamente a su tema político y que fue, por ejemplo, y te dijo, hoy día ha habido un atentado contra un bus en Lima Norte. Mentira, hoy día no ha habido ningún atentado contra un bus en Lima Norte. Y por otro lado, te dice, la incidencia delictiva de la criminalidad ha crecido un 100% en contraste con el 2003. Falso. ¿Usted también, considera que no ha crecido? Aquellos que están en este momento exigiendo su renuncia. A ver, yo no trabajo y no dedico todos mis esfuerzos ni para las mediciones de mercado, ni para quienes piden mi renuncia. No. Yo trabajo, o mi trabajo como ministro es para todos, para quienes la piden y para quienes no la piden. Y finalmente lo que tendremos que hacer aquí es medir con resultados. Mi trabajo como ministro es para todo el Perú, sin ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de selección. En este estudio hemos tenido en varias oportunidades alcaldes cuyos distritos han sido declarados en emergencia, entre ellos el alcalde de San Juan del Lurigancho. Ha venido varias veces y en ningún momento nos ha dicho que las cosas estén funcionando, mucho menos ha hablado de porcentajes. Es más, nos ha dicho muchas veces que ni siquiera se había reunido con el ministro, que no conocía el plan ni las cosas que se estaban ejecutando en su propio distrito. ¿Qué piensa de lo que ha dicho? Bueno, este es un problema de poder político reiterante, ¿no? Tenemos un ministro que vive una realidad virtual. Definitivamente, no de ahora, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Un ministro que está envuelto en un conflicto político con fiscalía, un conflicto de gestiones internas, en medio de un descontrol de la seguridad. O sea, se explican las declaraciones de un ministro en esas condiciones, no se explica cómo el primer ministro que ha desaparecido de la escena política con respecto a seguridad, no se explica cómo una presidente mantiene a una persona que evidentemente resulta disfuncional para alcanzar objetivos reales y concretos. No índices, no percepciones, porque los índices y las percepciones se construyen. La realidad es la que existe, concreta, día a día. Entonces, la seguridad descansa sobre la realidad, no sobre las percepciones. Ese es el gran problema político de este gobierno. De acuerdo. ¿Será posible recuperar los aprendizajes que se están perdiendo esta semana? Decía el IP un cálculo aproximado de 4 millones de horas. Bueno, en realidad nosotros tenemos una tarea todavía pendiente. El Perú no tiene un examen completo de lo que ha significado los prolongados cierres educativos que pasamos en el año 2020, 2021, en la educación y en las trayectorias de los estudiantes. Ese tema está pendiente. También está pendiente hacer un balance para lo que implicó en la educación superior. Y algo que quedaba muy claro cuando se retomaron clases presenciales en la educación básica en marzo 2022 era la urgencia de la agenda de recuperación de aprendizajes. Lamentablemente, con todo este clima político, cambio de agenda, cambios de ministros, esa agenda ha perdido peso, ha perdido visibilidad y tiene que estar en el centro de nuestras preocupaciones porque de alguna manera la calidad de la educación que reciban nuestros estudiantes, no solamente nos jugamos el futuro lejano, nos estamos jugando el presente. Ahora, yo quisiera insistir sobre algo, Tatiana, si me permites, algo que me ha parecido muy interesante en estos días. Hemos observado reacciones contra este cierre arbitrario de la educación de todo el espectro político. Todo el espectro político se ha pronunciado, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, centro, sector privado, asociaciones de instituciones educativas de los 3 niveles, inicial, básica, superior, colectivos de padres como volvamos a clase. Entonces, la demanda ciudadana es clara. La pregunta es si el gobierno entiende el mensaje. No parece. No parece. Antes de finalizar, vamos a compartir un cuadro de los puntos de concentración el día de mañana. Si tiene que movilizarse, si está cerca, tenga en cuenta. Puntos de concentración para el paro convocado de mañana. Paradero Flecha en Puente Piedra es uno de los puntos. Además, en Puente Nuevo, en San Juan del Lurigancho, Óvalo Santa Anita será el tercer punto y el cuarto, Evitamiento El Trébol. Todos estos puntos de concentración irán camino a Plaza San Martín o Plaza 2 de Mayo y después han dicho que pasada las
10, 11 de la mañana, verán si es que se quedan concentrados en ese punto o si es que se movilizan a una zona cercana a las reuniones de la PEC. Gracias, coronel Liendo. Gracias, Juan Correa, por habernos acompañado. Muy gentil a los dos por haber estado aquí. Pausa. Volvemos para hablar de